Bueno, qué bendición el poder estar hoy aquí. Felicitaciones a la iglesia. Doy gracias al Señor por estos 78 años, de verdad. Qué bendición. Es la primera iglesia bautista para la obra bautista en la región y bueno, para la obra cristiana en nuestra región, en el país. Y así como estaba en los lemas que estaba escuchando, sé que hay discípulos en el mundo aún de esta iglesia. Y qué bendición que eso pueda ser posible. También me gozo de que el pastor veía 46 años, ¿no?, de ministerio. Qué bendición. Yo justamente este año también voy a cumplir 16. Me falta un poquito allí pero gracias al Señor porque el Señor nos fortalece en su obra y nos permite llevar este mensaje sin igual y maravilloso que Él tiene para darnos. Qué extraordinario poder adorar a nuestro Dios, qué extraordinario pasar el tiempo que pudimos tener en alabanza, pero ahora también el que vamos a usar para compartir esa palabra maravillosa que Él tiene. ¿Saben que cada vez que en mi iglesia este año, desde que empezamos allá en la Iglesia Bautista Esperanza de Vida en Cabudare, cada vez que nos reunimos recitamos un pasaje? Este año lo estamos haciendo cuando voy a predicar. Yo le invito a los hermanos a que compartan conmigo y leamos este pasaje para que sea la base de lo que nosotros queremos hacer. Y ese pasaje está en Josué 1:8. Y Josué 1:8 dice, yo no sé si usted se lo sabe, si quiere lo busca allí, si quiere lo tiene, y dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Y yo pregunto, ¿usted quiere que todo le vaya bien? Ese a mí sonó así poquito, pero yo creo que sí. Nosotros queremos que nos vaya bien. Yo creo que no hay nadie aquí que me va a decir, no, pastor, yo quiero que a mí me vaya mal este año. No lo hay, ¿verdad? Queremos que nos vaya bien. Pero entonces la Biblia nos dice qué tenemos que hacer. La Biblia nos expresa que nunca se debe apartar de nuestros labios ese libro de la ley, que debemos guardarlo en nuestras vidas y que debemos ponerlo por obra, que debemos meditar en ella, y entonces allí va a suceder lo que va a ser. ¿Saben? La palabra de Dios en nuestras vidas, por medio de la obra del Espíritu Santo, hace gran diferencia, hace toda la diferencia. Es la única manera de vivir de la forma en que el Señor quiere que lo hagamos. Y como bien decía el pastor, estaba pensando en este pasaje en Efesios 4:23, que es la base o ese lema de este año en el aniversario de la iglesia, y decía qué importante es ir más allá de lo superficial. Muchos cristianos únicamente se limitan a ciertas cosas, a ir a la iglesia el domingo, así ciertamente, bueno, tener algunos tiempos de oración o escuchar de la palabra. Pero ¿qué tal si el Señor quiere que vayamos más allá? Y Él quiere que vayamos más allá. Entonces, vamos a ver qué nos dice este pasaje importante. Porque cuando pensaba en esto y lo que dice Efesios 4:23, que resumiendo dice que una mente renovada nos va a permitir vivir una vida transformada. Y a mí me encanta ese concepto de que el Señor quiere trabajar en nuestras mentes. Y siempre me ha parecido algo importante. En el ministerio siempre me ha parecido que es sumamente importante el que permitamos que el Señor trabaje en nuestra mente. Porque en muchas oportunidades nuestros pensamientos nos limitan y no nos permiten vivir la vida cristiana que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Y recordando de esto, pensaba en la nación de Israel. El pueblo de Israel fue libre, ¿verdad? Lo dejaron salir de Egipto. Bueno, después de que le pasó bastante a Faraón, llevó bastante pela del Señor, Faraón y todo el pueblo de Egipto, y salieron al desierto. Yo no sé si usted sabe cuánto dura caminar desde el lugar donde salieron de Egipto hasta la tierra prometida, pero algunos creen que aproximadamente se puede hacer esa caminata en 11 días. 11 días podían tardar en llegar hasta allá. Pero yo creo que usted sabe cuánto duraron, ¿verdad? No fueron 11 días, no fueron 22 días, ni meses, ni un par de años. Entraron a la tierra prometida
40 años después. Yo me pongo a pensar en eso y digo, qué difícil lo que transitó el pueblo de Israel durante ese tiempo. Y tal vez usted y yo en algún momento hemos pensado, wow, esa gente sí era tonta. ¿Por qué duró tanto? ¿Por qué no hizo las cosas? Pero ¿saben cuál fue su principal obstáculo? Su manera de pensar y de ver las cosas. Ellos se limitaron y empezaron a tener temor de lo que iba a venir y no quisieron confiar en Dios. Y todo empezó aquí y lo vamos a ver más adelante. Pero qué importante es que tú y yo no imitemos lo que hicieron estas personas, sino que realmente podamos tener una mente renovada que nos va a permitir vivir o nos va a permitir tener esa vida transformada que Dios realmente quiere que tú y yo vivamos. Y qué importante que lo podamos llevar a cabo. Y quiero ir a algunos pasajes que el Señor me ha mostrado a través de este tiempo que habla tanto de nuestros pensamientos. Por lo menos en 2 de Corintios capítulo 10, los versículos 4 y 5. Segunda Corintios 10, versículos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este pasaje nos habla de que hay pensamientos que debemos llevar cautivos a Cristo. Hay cosas que están sucediendo en inicio en nuestra mente y debemos llevar a Él. Se están levantando en nuestras vidas altivez, orgullo, egoísmo, tantas otras cosas que la Biblia dice, esos pensamientos llévalos a Cristo. Fíjense lo que dice Romanos 12:2. Ese es un pasaje, fundamental cuando hablamos de lo que creemos y nuestra mente. Dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestra mente. Y él dice, luego de expresar eso, dice, por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él quiere que haya una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y me encantó un pasaje que se encuentra en Jeremías 4:14, donde el Señor le dice a la nación de Israel, fíjense lo que le dice, y yo creo que a nosotros también nos lo dice el día de hoy. Hay una pregunta que hace en la segunda parte de este pasaje y dice, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿hasta cuándo más darás cabida en tu cabeza a esos pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo? Y tal vez es lo que está llevando a nuestras mentes. Porque si nosotros pensamos en lo que pensamos, a lo mejor les sonará así como repetitivo, pero es que tenemos que pensar en lo que pensamos, en cuanto a entender que está llegando a nuestra mente. Y el Señor nos dice hoy, ¿hasta cuándo van a estar estos pensamientos en ti? ¿Hasta cuándo estos pensamientos hallarán cabida en tu mente y no permiten lo que yo quiero hacer en tu vida? Efesios 4:23, que lo acabamos de leer, dice que, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso quiere el Señor. Yo quiero orar un momento, me gusta orar cuando llevamos la palabra. Señor Jesús, a ti te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar de tu palabra aquí. Señor, obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender lo que tienes para nosotros hoy, que esta palabra, Señor, realmente nos ayude a que nuestra mente la pongamos en tus manos para que sea renovada y nuestra vida sea transformada por medio de tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Y para entender lo que el Señor quería decir, a mí me encanta que la Biblia es rica. Usted lee la Biblia y no tiene que leerla así como, leer cualquier cosa. No, mire, esto es la palabra inspirada de Dios. El Señor inspiró todo lo que está allí y hay tanta riqueza. Y entonces tenemos que estudiarla, y cuando usted la estudia va a sacar de allí tantas cosas maravillosas.
Yo digo en ocasiones que nosotros tenemos que ser cristianos de mente y no cristianos de mentes. Hay algunos cristianos que parecen que están así medio dementes, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener nuestra mente consciente en lo que creemos y en lo que hemos tomado de esa palabra maravillosa. Usted tiene que ser un cristiano de mente, no de mente. Bueno, usted entiende. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? En primer lugar, vamos a ver que el Señor nos está llamando a una transformación total. El Señor no quiere que bueno, estemos ahí parecidos. Mire, que usted medio se parezca al mundo o a lo que era antes. No. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, dice allí en Corintios que Él nos hizo nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber una transformación total. Y cuando está allí en Efesios 4, el versículo 22, justo arriba de ese versículo central de esta enseñanza maravillosa, dice que hay una pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo primero que dice el Señor es que hay cosas que nosotros tenemos que desechar. Hay que despojarnos de ese viejo hombre. Hay que entender que hay cosas que eran de nuestro pasado y estaban en esos deseos engañosos y tenemos que dejar en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros cambiemos totalmente de la pasada manera de vivir. Pero, si vamos más adelante, ¿qué quiere hacia el mañana? El versículo 24 dice lo que el Señor quiere. Nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos de esa vieja manera de vivir, y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. O sea, el Señor está diciendo, quítese todo aquello que era del pasado y vístanse de ese nuevo hombre que dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El Señor va entretejiendo todas las cosas para que la podamos entender. Para que eso ocurra, el Señor quiere que usted deje el pasado y quiere que se vista del nuevo hombre. Quiere que deje esos deseos engañosos y quiere que viva en santidad y en verdad. Ok, perfecto. Yo creo que eso lo sabíamos, ¿verdad? Yo creo que usted está aquí y sabía esto. Pero el Señor nos lleva más allá. Y en primer lugar nos hace ver cuál es el obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué? Porque tal vez yo les estoy explicando algo que ya usted sabe, pero lo que usted necesita saber es por qué a veces es tan difícil. Porque a mí no me van a decir, no, mira, el día que yo recibí al Señor en mi corazón fue así como que se me quitó todo y ya no tuve malos deseos, ni malos pensamientos, ni nada de eso. No seguimos. Siguen sucediendo cosas con las que tenemos que luchar. Usted y yo estamos luchando cada día y, como dice la Biblia, tomando la cruz cada día y siguiendo a Cristo. Pero eso nos cuesta. Y el Señor dice cuál es el obstáculo. Fíjense, en primer lugar, el estado de nuestra mente antes de creer. Ahí sí vamos a ir al principio de estos versículos, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en, ¿qué cosa? La vanidad de su mente. Hay algo en la mente. Él dice, ellos andaban en vanidad de la mente y ustedes no pueden seguir allí. Hay algo que ocurre en nuestros pensamientos. Además, ¿qué dice el 18? Que tenían el entendimiento entenebrecido. O sea, había confusión, había oscuridad en sus pensamientos. Todo eso ocurría en nosotros. Y el Señor dice que ya no seamos así. Porque el problema está allí, en nuestros pensamientos y en nuestra mente. ¿Saben? Voy a volver un momentico a lo que les estaba diciendo al principio. El pueblo de Israel sale de Egipto, llega, está allí. Bueno, ciertamente no fueron de una vez hacia la nación, hacia la tierra prometida. El Señor les dijo, van a ir al monte a adorar. Y sí tuvieron el tiempo, el Señor estuvo con ellos. Pero en aproximadamente, nos narra la Biblia que en 1 año y medio a 2 años aproximadamente, ellos llegan a la frontera de la tierra prometida. Están allí y el Señor les dice, vayan y conquístenla, yo se las voy a dar. ¿Qué sucede? Bueno, el pueblo agarra y Moisés y nombran 2 espías y los llevan allá. Usted conoce la historia. Llevan a los 2 espías y los mandan a esa tierra y regresan diciendo la bondad de la tierra que fluye leche y miel. Pero además de eso, llegan
con una noticia de que ahí habitan naciones muy fuertes y gigantes y de todo. Y usted recuerda lo que dijeron de ellos mismos. A nuestro parecer, nosotros parecíamos como langostas frente a ellos. O sea, eran como insectos insignificantes que si nos pisan, nos destruyen. ¿Cuál era el problema? Miren, hay veces que pensamos el problema son las naciones que estaban allí. El problema son los gigantes. El problema son las dificultades. Pero el problema que tenían era que no estaban confiando en el Dios que les había llevado hasta allá. Y hay veces que sucede lo mismo en nosotros. Nos encanta decir es que es muy difícil. Es que el problema es mi esposo o mi esposa. Es que el problema es mi trabajo. El problema son estos amigos o vecinos. El problema es Satanás. ¿Qué tal? Y hasta nos encanta refugiarnos y decir, bueno, yo tengo mis ideas al respecto, ¿no? Pero nos encanta decir, no, pero si ni el apóstol Pablo pudo, porque él dice que queriendo hacer lo que quiero hacer y no puedo y hago y lucho, y nos escudamos ahí, bueno, si ni el apóstol Pablo, ¿qué voy a hacer? No, yo voy así lo mínimo. Pero realmente ellos en su mente se estaban viendo de esa forma. No estaban viendo al gran Dios, sino que estaban viendo las situaciones alrededor y cómo les afectaban. Y lo mismo ocurre con nosotros. Y algo, yo no sé si usted sabe que luego de eso el Señor le agarra y les dice a la nación de Israel, bueno, ahora saben lo que va a pasar, ustedes van a estar 40 años en el desierto y la generación menor a 20 es la que va a entrar. Y cuando pasan unos días, entonces llega el pueblo de Israel y le dice, Señora, ahora sí queremos entrar. Ahora sí, sí, llévanos. Vamos, nosotros queremos entrar. Usted lo puede leer allí en Números 14 aproximadamente está esa historia donde ellos ahora sí le dicen al Señor, sí, ahorita sí queremos entrar. Pero saben, les voy a dejar un datico importante. Cuando dejamos pasar, cuando usted deja pasar el obrar de Dios en su vida, va a tener que vivir un proceso para que el Señor vuelva a mostrar y a permitir ese momento que te iba a dar y te iba a permitir, pero en tus temores, en tus miedos, en tus pensamientos lo dejaste pasar. Qué importante lo que sucedió allí. Ellos no quisieron. Dos, nada más, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Caleb y Josué, claro que sí, nosotros podremos y todo lo demás, pero toda la nación dijo, no vamos a ir. Y saben, sucede en nuestra vida cristiana. Hay veces que cuando iniciamos la vida cristiana pensamos, no, esto va a ser chévere, esto va a ser muy fácil, todo va a estar así, color de rosa, sin problemas, sin ninguna dificultad. Y cuando llega la primera dificultad, no, esto no es lo que quería. Entonces, ¿qué pasa? En ese miedo nos quedamos superficiales. Porque el Señor quiere trabajar lo profundo de nuestro ser. Y Él trabaja lo profundo de nuestro ser, no con cositas sencillas. Él trabaja lo profundo de nuestro ser en medio de la prueba, en medio de conflictos, en medio de situaciones que nos retan y nos impulsan. Y esas cosas si están sucediendo en tu vida, pues confía en el Señor. No niegues a la obra que Él te está llamando a hacer. No te detengas ante aún los pensamientos que lleguen a tu mente a decir no puedo, no soy yo, no voy a poder, esto está muy difícil, esta situación o esta tentación se sobrepone a lo que yo puedo hacer. No, confía en el Dios que te llamó. Y si te puso en la orilla de la tierra prometida, Él te la dará. Y a mí me encanta cuando habla de conquista, porque usted sabe qué es conquista. Yo estaba buscando el concepto de conquista. Y cuando habla de conquista, no habla así como de, yo conquisté esa tierra, pero en esa tierra no había nadie. No, eso no es conquista, simplemente lo ocupó. Y ya. Pero cuando hay algo allí, en esos tiempos de guerras y todo aquello, ¿no? En el pasado, cuando conquistaban las tierras, había alguien que ocupaba ese lugar. Y la conquista es llegar ahí, luchar por eso y derrotar a quien está allí y sacarlo. Y en nuestra mente ocurre eso. Esos pensamientos están allí. Y usted tiene que conquistar por medio de lo que el Señor quiere hacer en su mente. Y es una conquista porque los pensamientos están allí. Y usted va a tener que ir, luchar, oponerse y sacarlos de allí y colocar lo que el Señor trae. Porque Él dice,
¿Qué dice su palabra? Pensad en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Tiene que estar en nuestra mente. Piensa en lo que piensas. Y el Señor quiere obrar en esas cosas, en esas áreas de nuestra vida. Entonces, ahora, ese era el estado de nuestra mente atrás. Habla de esa oscuridad de nuestra mente. Pero el Señor, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay algo nuevo. El Señor te ha dado una nueva identidad. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Aquí en la iglesia y en el discipulado y a través de la palabra, ustedes no han aprendido un Cristo que dice: sigan viviendo con su mente en la oscuridad, sigan viviendo allí en medio del pecado, eso no importa, a Dios le agrada igual. No, nosotros no hemos aprendido así. El Señor quiere que seamos transformados. Y el apóstol le dice: ustedes no han aprendido así. Y allí viene lo siguiente, que tú tienes que creer y vivir lo que has creído, lo que has aprendido, perdón. Versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Saben? Mucha gente está llena de conocimiento. Sabe lo que dice la Biblia. Y usted le pregunta: ¿esto está mal? Sí, yo sé que está mal. ¿Esto lo deberías hacer? Sí, yo sé que lo debería hacer. Pero no lo hace. Pero no lo vive. Entonces, ¿por qué? Porque todavía tenemos esa lucha en nuestra mente. Y estamos allí, bueno, viviendo todo eso. Ustedes no han aprendido así, pero ahora lo que han creído hay que vivirlo. Porque si no, vamos a caer ante nuestras convicciones de lo que el Señor quiere hacer. Ahora llegamos al centro. Efesios 4:23. Vuelvo a leerlo. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O en la otra versión que dice que debemos renovar nuestra mente, y eso va a afectar nuestra manera de vivir, nuestras actitudes y nuestra conducta. Lo primero que quiero decirles allí es que dice que necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser renovados. La Biblia dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y recibimos de su poder, y Él nos ayuda a poder ser transformados. No lo hacemos en nuestras fuerzas solamente, porque tampoco les voy a decir: quédese quietecito. Hay personas que creen así: quédese quietecito y el Espíritu Santo lo va a hacer todo. No, la manera en que Dios obra es que Él hace su parte, pero yo tengo que trabajar. Yo soy el que voy a tener a veces las luchas y decir que no. Yo voy a tener que apagar cosas, voy a tener que sacar cosas de mi vida, voy a tener que transformar para que el Espíritu Santo, que ya me está obrando en mí, haga la diferencia. Porque saben, antes cuando usted no era cristiano, el pecado llegaba a su vida y era como lo mismo, no le importaba. Pero ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos dice, y no nos deja pecar. Y cuando pecamos, ya no nos satisface el pecado. Yo no digo que en el momento, pero después así como que nos da esa carga y ¡ay! Tal, y nos hace sentir mal. Pero ¿qué pasa? Los cambios los tenemos que dar nosotros. Porque Él trata nuestra vida, pero nosotros tenemos que afectar en nuestra conducta. Necesitas ese poder del Espíritu Santo, esa obra que solamente hace Él. ¿Saben? Hace unos años atrás, una joven que había llegado a la iglesia, tenía como unos 3 años entre nosotros, y lamentablemente yo veía a esa joven, miren, luchando y sufriendo, y no levantaba cabeza del todo, y ella quería vivir, quería agradar a Dios, iba a la iglesia y todo aquello, pero no podía salir de ciertos pecados. Y un día mi esposa y yo nos acercamos y hablamos con ella, y el Señor puso en mi corazón el preguntarle, porque no creyó con nosotros, ella cuando llegó a la iglesia ya venía de otro lugar. Y yo le dije, cuéntame tu experiencia de cómo recibiste al Señor en tu corazón. Quisiera saberlo. Y ella me cuenta su experiencia y me dio hasta risa cómo el Señor obra, ¿no? Porque cuando me estaba contando, llega un momento y se queda pensando y dice, pastor, yo nunca he recibido al Señor en mi corazón. Y se lo dio contar la experiencia de su conversión.
Porque ella dice, sí, yo fui a una célula, hicieron algo y yo, bueno, estaba ahí y me dijeron, ya recibiste al Señor. ¿Saben que hay mucha gente así, no? Ya eres salvo y todo aquello. Yo nunca he tenido esa experiencia con Dios de esa manera. Y yo le dije, bueno, vamos a orar. Ella hizo su oración, ya ahora en convicción, creyendo lo que estaba haciendo. Y miren, ahí empezó a crecer. Yo digo, hay muchas personas que nunca han tenido una genuina experiencia. Van a una iglesia, sí, y parecen cristianos en muchas cosas, como tratan de hacerlo, pero lo están haciendo en su fuerza. Cuando realmente rinden sus vidas y el Espíritu Santo llega a su corazón, miren, la obra de Dios empieza a actuar, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, a guiar, a enseñar, a redarguir. Y miren, allí vamos a poder tener la fuerza, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder. Por eso, esa renovación de nuestra mente ocurre cuando está el Espíritu Santo. Usted no le puede pedir a alguien que no ha conocido al Señor que su mente sea renovada. No va a hacerlo, porque sin la obra del Espíritu Santo no se va a hacer. Pero ese cambio de mentalidad es el camino hacia una buena conducta. Y si hoy llegamos y en cierta manera dijimos, bueno, hoy es día de aniversario, hoy nos van a dar así una palabra de ánimo que nos va a levantar y que va a ser así, ay, tan linda la cosa y tal. Bueno, yo empezando quiero decirles lo que el Señor nos dice aquí en su palabra, porque Él quiere que seamos transformados. Él quiere que seamos transformados, pero tiene que empezar aquí. Y una de las cosas que tenemos que dejar de tener son excusas. ¿Saben? Los cristianos a veces somos bastante buenos, aunque debería decir malos, pero somos buenos para decir excusas y para excusar lo que hacemos mal. Y tenemos que entender que el Señor no quiere que pongamos excusas, porque a veces decimos, no, pero es que todos lo hacen. No, pero es que es muy difícil esa vida cristiana, que la Biblia, no, eso no lo puede cumplir nadie. Y empezamos a quitarnos la responsabilidad de lo que sucede. Miren, no tenemos excusa en lo que Dios quiere hacer. Vive sin excusas ante lo que Él quiere decir. Y hay una serie de cosas que el Señor nos dice que hay que hacer. Si renovamos nuestra mente, nuestra vida va a ser transformada. Renovación de mente, transformación de vida. Renovación de mente, transformación de actitud, de conducta, de nuestra manera de ser. ¿Y qué quiere que cambiemos? Versículo 25, empieza a decir todo lo que hay que cambiar. Dice, por lo cual desecha la mentira y habla la verdad. Lo primero que debemos desechar es que no mientas más. Mire, cambie su manera de hablar. Si hay mentira en sus labios, si hay mentiras en áreas de su vida, córtelas ya. Es necesario, no ponga más excusas. No, es que ¿qué van a pensar o qué se va a hacer? No, es que esto, aquello, no. El Señor odia la mentira, que haya verdad en nuestros labios. Esa es algo fundamental en nuestra vida. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, nos podemos enojar. Yo no he dicho, nadie dice que usted no se puede enojar, usted se puede enojar, pero dice que en esa ira no haya pecado. Trabaje y maneje su ira. No venga con excusas a decirme, no, pero es que mi familia es así somos nosotros en la casa, nosotros levantamos la voz y no, ningún no. Usted tiene que cambiar su manera de actuar en cuanto a la ira. La ira no nos puede dominar, somos hijos de Dios y el Señor no ponga excusa ninguna. Trabaje en su enojo, en su ira. Trabájelo. Usted ya tiene que dejar de hablarle a su esposa o a su esposo así. Usted ya tiene que dejar de hablarle a sus hijos de esa manera. Usted tiene que dejar de comportarse. No, el Señor quiere que seamos transformados en nuestra manera de vivir. Y hay que empezar aquí. Cuando llegue usted diga, no, ya yo no soy esa persona. Yo soy así. A mí me encanta que en una oportunidad mi papá, como ustedes saben, pastor también, fue director de la Convención Nacional Bautista, y para eso él tuvo que ir a Caracas, y cuando estaba allá, la Iglesia Bautista China de Caracas se quedó sin pastor. Y mi papá llega y está en la iglesia y le dicen, bueno, ayúdenos, y mi papá va y empieza a ayudarlos a la Iglesia Bautista China.
Y bueno, no sé si hay chinos o familiares de chinos aquí, pero los chinos tienen su carácter, ellos son bien así fuertes de carácter. Y llega en uno de esos momentos, dos de esas hermanas chinas se agarraron, estaban allí en conflicto. Y mi papá es fuerte para a veces decir las cosas, ¿no? Y entonces llega y llama a esas dos hermanas y les dice, bueno, miren, ustedes tienen ya que salir de esto, pídanse perdón, reconcíliense, ya está bien. ¿Cómo es posible? Ustedes son líderes de la iglesia y tal. Y les habló fuerte. Y llega una de las chinas enojada y le dice a mi papá, es que usted no sabe, como usted no es chino, usted no sabe cómo somos nosotros los chinos. Entonces mi papá se puso más bravo y le dice, ¿sabe qué? Antes de ser chinos ustedes son cristianos. Y esa manera esa cultura que ustedes traían tiene que haber sido transformada por Dios. Y las dos mujeres se quedaron calladas. No, ¿qué podemos decir? Nuestro ser tiene que ser transformado. Miren, no ponga más excusa. No ponga más excusa. Se puede enojar, pero que su enojo pase rápidamente y que no peque en medio del enojo. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No robe más. Usted me dirá, pastor, aquí no sé. No, hay veces que en nuestra manera de actuar estamos robando cosas. Mire, estamos robando el tiempo de otros cuando usted es impuntual. Estamos robándole al Señor cuando no damos de lo que Él nos ha dicho que demos en nuestras ofrendas. Podemos estarlo haciendo. Estamos robando de distintas maneras. Mire, sea honesto en toda su manera de actuar. El Señor nos impulsa. Versículo 29. Ay, Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están las palabras de sus labios? No, pastor, aquí todos hablamos bonito. Sí, pero es que yo no le estoy preguntando aquí. Porque aquí, en medio de la iglesia, todos hablamos bonito. Todos, ay, mire, ese hermano habla, ay, tan lindo que cada palabra edifica. No, pero la cosa es en la calle, la cosa es en la familia, la cosa es en medio del grupo laboral, donde todos dicen groserías y de pronto yo me uno y también ahí tal, y se me salen las groserías. Eso puede estar pasando en vidas aquí. Y a veces parecemos como que si fueran dos cosas distintas. Y por eso, miren, es triste. Hay cristianos que no quieren que se le unan los mundos. Porque si hay un cristiano en un lugar de trabajo y entonces van a contratar a un hermano de la iglesia y dice, ay no, ¿y ahora cómo voy a hacer? Este va a ver cómo soy aquí, allá. No, mejor que no lo contraten. Busca la manera, no, ese es malo, no trabaje con él. No, que toda nuestra palabra sea útil, sea edificante. Y siendo sincero, ¿cómo están nuestros labios? A veces sale alguna grosería de nuestros labios. Allí cuando estamos en ciertos ambientes o lugares, o aún en la casa. Miren, hay veces que las mamás cuando se enojan, muchacho, y agarra y sale una palabrita que no debería salir. Hay veces que en nuestro trabajo surge allí en medio de una conversación, o los muchachos que están en la universidad, puede, pero no debe. No lo haga. ¿Y saben qué tenemos los cristianos? Miren, algo que también les digo, no haga. Los cristianos agarran y vienen y dicen palabras que son una grosería, pero tú sabes, la disfraza así como para que no se den cuenta. A la gente le gusta decir el día de la semana que está en el medio, tú sabes, el miércoles, para no decir la otra palabra. A los cristianos les gusta a veces decir ciertas frases para no decir otra cosa, pero todo el mundo sabe lo que está diciendo. Miren, el Señor quiere que transformemos, se renueva nuestra mente y va a ser transformado nuestra vida, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de relacionarte con los demás. Es necesario. Sigue diciendo, Naguará, todavía el Señor tiene más cosas ahí en esa lista de cosas, ¿verdad? No contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Porque ¿cómo lo contristamos? Con estas cosas que vienen a continuación. Dice,
quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Usted hizo check allí. Ay, tengo que quitar esto, tengo que quitar esto, tengo que quitar esta. ¿Cómo estamos? El Señor quiere que todo eso se quite de nosotros. Y dejemos de dar excusas. Ay, pero es que, no, en comparación con los hermanos de la iglesia yo estoy muy bien. ¿Saben? Hay personas que dicen así, no, y es que si usted conociera esta otra familia, esos sí son... No, es que yo no estoy hablando de la otra, estoy hablando con usted. Tenemos que tratar en nuestras vidas. El Señor no quiere tratar lo superficial, porque es nada más lo que se ve y, ay, sí, es bonito. Quiere tratar en lo profundo de nuestro ser. ¿Y saben lo que va a renovar nuestra mente? Irnos a su palabra, buscarla en oración, compartir con hermanos, adorar y exaltar a nuestro Dios, tener tiempos maravillosos de alabanza. Por último, 32, no se han acabado, falta este. Perdonar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben? En todo esto que quiere el Señor que haga, recuerden lo que nos dijo al principio, quítense de la pasada manera de vivir. Todas estas cosas eran de la pasada manera de vivir, o deberían ser, porque ya usted está siendo transformado, amén. Usted está siendo transformado, entonces ahora hay que vestirse de esta nueva manera de vivir en Cristo. Lo que Él nos ha enseñado ahora hay que aplicarlo a nuestras vidas. ¿Y saben cómo es el mundo y cómo éramos antes? No perdona. Creo que es una de las cosas que a veces más nos cuesta, porque el orgullo en nuestro corazón, ¿cómo le voy a perdonar? Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Pastor, es que si esto le pasara a usted tampoco lo perdonara. Wow, yo sé que hay situaciones difíciles de vida, pero no ponga más excusa, preséntelo delante de Dios y perdone, porque perdonar no es una opción. No es que, bueno, el Señor en ninguna parte de la Biblia dijo, perdonen depende. Si la ofensa no fue tan grande, sí. Y si fue grande, bueno, les dejo allí, no perdonen. No, Él dijo perdonen. Es un mandato. Y cuando es un mandato hay que hacerlo y ya. Y usted no lo tiene que sentir, ay, es que yo no siento perdonar. No, eso no importa. El Señor le importa que usted agarre y perdone, porque a eso lo está llamando. Después va a sentir que se va esa carga. En principio igual le va a dar rabia, se los digo. Igual en principio cuando estamos en eso, le va a molestar y cuando perdonamos y el Señor permite que pase el tiempo, nos quita esa carga. Miren, todas esas cosas, tal vez hasta el día de hoy hemos puesto excusas, pero el Señor quiere que cambiemos, porque hasta que eso no ocurra, acuérdense de la nación de Israel. Usted va a seguir dando vueltas en el desierto. Usted va a seguir dando vueltas en una vida cristiana simplemente superficial. Miren, sin victoria, sin cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros, sin las bendiciones hermosas que Dios quiere darnos, porque usted va a estar como la nación de Israel. Hay una tierra que fluye leche y miel y ellos dando vueltas en el desierto. Hay una vida cristiana maravillosa que Dios tiene para nosotros y nosotros dando vueltas ahí en la falta de perdón, en unos labios que no honran a Dios con sus palabras, en mentir o en robar o en qué sé yo qué cosas, y estamos allí y dándonos excusas y vamos a vivir una vida cristiana derrotada. Pero en cambio el Señor quiere que tú y yo vivamos una vida cristiana victoriosa en Él. Y eso se va a lograr cuando realmente nuestra mente sea renovada y nuestra vida va a ser transformada. A mí me encanta y quiero concluir con esto. Cuando estaban allí, ya después de los 40 años, por entrar a la tierra prometida, el Señor habló a Josué. Para mí, Josué ha sido de esos personajes que me llaman tanto la atención, porque después de un liderazgo como el de Moisés, ser Josué no era cualquier cosa. Porque Moisés era Moisés, o sea, Moisés, ¿verdad? Y Josué, bueno, estaba ahí al lado de Moisés, pero debe ser difícil. Y hay veces que, ¿saben?
A nosotros nos llaman vivir la vida, viva la vida como Cristo. Y usted mira a Cristo y dice, estoy muy lejos, ¿no? De allí. Pero el Señor le prometió cosas a Josué que también nos las promete a nosotros. Él le dijo, estaré contigo cada día. Además le dijo, nadie te podrá hacer frente. Y además le dijo, todo lo que pise la planta de vuestros pies será tuyo. Miren, el Señor quiere trabajar en nosotros, pero Él no quiere que lo hagamos solo. Por eso nos dejó su Espíritu Santo. Cada día estaré contigo. Iglesia, el Señor dice, cada día voy a estar contigo. En esa lucha que tienes en tu mente y en tu actuar, el Señor nos dice, cada día voy a estar contigo. ¿Sabes? Además de eso, te dice que nada va a poderte hacer frente. A mí me encanta cuando el Señor allá en Romanos dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos dice, nada te podrá hacer frente. Nada. Entonces, ¿por qué no enfrentarnos? ¿Por qué no ir adelante? ¿Por qué no salir de esa vida cristiana superficial y decir, Señor, heme aquí? Estoy dispuesto para servirte, estoy dispuesto para realmente transformar mi vida, para que sea de testimonio. Estoy aquí dispuesto. Y saben, el Señor dice, todo lo que pisara en la planta de vuestros pies será tuyo. No lo digo para que usted salga a hacer cosas, ¿saben? Pisar un carro, ni pisar una casa por ahí. No. Pero sí para entender que el Señor nos permite tomar posesión de lo que necesitamos tomar posesión. Y una de esas cosas es nuestros pensamientos y nuestra mente. Miren, seguramente aquí se los han dicho en varias ocasiones. Pero la vida cristiana no es para transitarla solos. Por eso necesitamos. Mire, si está luchando con algo, no lo haga solo. Usted tiene sus pastores, tiene líderes en algunas áreas seguramente, personas de madurez en la fe. Acérquese, busque, hable de esas luchas que tiene. Claro, no es que se las va a decir a todo el mundo, yo eso lo entiendo, pero sí definitivamente abra su corazón y permita que otros oren por usted, que otros les den palabras de aliento. No transite solo. Siga adelante, el Señor quiere hacer su obra. Y si algunos de los que hoy temprano está visitando y no ha empezado en este caminar con Cristo, el Señor también les invita y le dice, tu vida puede cambiar. Pero como lo dije anteriormente, la única manera es con el Espíritu Santo venga a vivir en nuestras vidas. Necesitas recibirle en tu corazón, pedirle que Él venga a tu vida y Él haga la obra en ti. Solo Él puede hacerla, solamente Él. Y no quiero dejar pasar este momento. En primer lugar, quiero invitar a si hay alguna persona que quiere decirle, Señor, sí, yo quiero cambiar mi vida y quiere recibirle en su corazón. Inclinemos todos nuestros rostros, cierre sus ojos y vamos a orar. Si tú has escuchado este mensaje y dices, yo necesito de ti porque mi mente está llena de ideas que me impulsan hacia lo malo, el Señor quiere traerte verdadera libertad. Y puedes orar conmigo, abre la puerta de tu corazón y dile al Señor, Señor Jesús, te pido que vengas a mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que sea. Perdona mis pecados. Perdona porque pequé contra ti. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque perdonas mis pecados y porque me ofreces vida eterna en ti. Amén. Si has hecho esta oración, has empezado el caminar que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no quiero llegar hasta aquí, porque yo sé que muchos de los que están aquí son creyentes, son cristianos, y tal vez has transitado tu vida cristiana, pero realmente todavía falta transformación en tu vida.
Y hay pensamientos que llegan allí a tu mente que limitan lo que eres, lo que Dios quiere hacer contigo. Eres nueva criatura. El Señor quiere obrar en ti. Quiere que realmente sea de testimonio. Quiere limpiar tus labios. Quiere sanar ese rencor o esa falta de perdón en tu corazón. Pídele a Él en este momento. Él quiere hacerlo. Y yo quiero orar por ti. Y allí donde estás, quédate allí, simplemente ora junto a mí y pídele al Señor. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, clamamos a ti para que tú hagas la obra, Señor. Que como el apóstol Pablo escribía a los Efesios, que había que cambiar nuestra manera de pensar para vivir distinto. Así, Señor. Esta iglesia sea una iglesia, Señor, y cada una de las personas que están en este lugar, que sean retadas por ti, Señor, para dejar el pecado a un lado, para dejar el egoísmo, el orgullo, para dejar, Señor, cosas que no te agradan. Y sin excusa vivir una vida cristiana como tú deseas, ser imitadores de ti, Señor. Te pido, Dios, que realmente nuestra mente, nuestro ser, todo lo que somos, pueda ser renovado en ti. Te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida de cada uno de los que está aquí. Señor, que hayan sido retados. Señor, impulsados por tu palabra para hacer cambios reales en nuestra vida. Señor, que en esta iglesia no haya ninguna de las personas que está aquí, Señor, sea retada para no ser más, vivir una vida superficial en cuanto a la relación contigo, sino que sea profunda, haya cambios profundos, haya integridad en la vida. Te pido, Dios, que esa transformación ocurra en cada uno de los que estamos en este lugar. Te lo pedimos, Señor, orando en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que usted tiene la mente de Cristo. Viva como un hijo de Dios, como ese cristiano a quien Dios ha llamado. Dios les bendiga.